Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me alegra bastante. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión, donde abordaremos Bueno, la lluvia de ideas y también la definición del problema. Muy bien, voy a compartir la presentación. Antes de ello, quiero mostrarles la ruta que estamos siguiendo. Bien, ¿está visualizando esta imagen? ¿Me confirman por el chat, por favor? ¿Se puede ver la imagen que he compartido? Sí, ya, gracias, de ley. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, como preámbulo, para dar inicio, muestro aquí nuestra ruta del Design Thinking para innovar. Nosotros hemos ya abordado estrategias, hemos comprendido también la importancia de empatizar. Luego de ello, vamos a sumergirnos en un momento para poder idear. Vamos a definir por qué es importante y cómo lo resolvemos. Y nos encontramos entonces en este circuito que dio inicio en empatizar, ahora en definir por qué es importante a través de la investigación, a través de la observación, comprender y crear el punto de vista, luego pasar a la ideación del cómo lo resolvemos a través de diversas técnicas que vamos a dar inicio. Ok, muy bien. Entonces, nos encontramos entonces en este circuito para esta sesión. Para ello tenemos la siguiente agenda. La agenda de hoy es, en principio, vamos a ya ver cuatro herramientas importantes. Herramientas para que podamos generar este brainstorming, esta lluvia de ideas, o este espacio para idear. Una fase importante, la ideación. Entonces vamos a ver estos temas y lo abordaremos de manera práctica, ¿bien? A partir de ejemplos. Entonces, nosotros cuando hablamos de ideación, ideación, ¿qué implica? ¿Qué implica para ustedes idear? ¿Pueden participar por el chat, por favor? ¿Por qué será importante la ideación dentro de nuestro proceso de design thinking? Muy bien, por ahí tenemos algunas ideas, generar ideas creativas, excelente, así es. Forma parte como resultado de esta generación de ideas, tenemos cuestiones creativas. Ok, posibles soluciones, ya. La creatividad está inmerso. Volar la creatividad, muy bien. Imaginar qué queremos lograr, exacto. Y miren, todo lo que ustedes han puesto y lo que pondrán es indispensable y es válido. Pero hay un factor
antes de generar ideas que debemos tener claro. Cuando hacemos estas técnicas de ideación, normalmente no lo hacemos solos, lo hacemos siempre con personas. ¿Bien? Personas que están inmersas en el proyecto, que están inmersas en el emprendimiento. Bien, que tengan un contacto con lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Esto lo hacemos con personas porque de lo contrario, pues la ideación no va a generar mucho impacto, porque necesitamos ideas que provengan de personas que tengan otras experiencias, otros puntos de vista, otras posturas, y es indispensable esa diversidad. Bien, entonces, solo no va a ser tan factible en equipo y con personas, sí, es indispensable ello para que ustedes lo tomen en cuenta. También la ideación como característica y para que tenga éxito todas estas técnicas, en principio es que las personas que estén inmersas para la ideación o que vayan a participar deben tener claro que todas las ideas que pues vayan a pasar por su mente son válidas, así sean las más insignificantes o las más alocadas, sean todas bienvenidas. Bien, entonces es indispensable que todas las personas que vayan a participar en la ideación tengan claro que cualquier idea que ellas o ellos vayan a pensar la deben plasmar en el post-it o en la nota que quieran establecer. Bien, entonces son las dos condiciones importantes, podríamos agregar más, pero considero que estas dos son indispensables. Muy bien, entonces, tal como ustedes lo han dicho, la ideación se genera una gran cantidad de ideas usando técnicas de creatividad como el brainstorming. Hablamos de la lluvia de ideas. El brainstorming es una técnica pilar de esta fase de ideación y vamos a observar algún ejemplo. Cuando nosotros pedimos a las personas que forman parte de la ideación de esta fase, pedimos que puedan ensayar antes de plasmar ideas, ¿bien? Para que pues sean conscientes también de su nivel de creatividad. Es importante utilizar algunos ejemplos. Miren, pedimos a todos que dibujen una casa. Para ello le repartimos una hoja, le podemos repartir también un lápiz y pues todas las personas están atentas a las indicaciones que tú, como emprendedor, quieres establecer. Entonces les pides que dibujen una casa, ¿sí? Con los elementos que tienen a su disposición. Luego de ello, van a dibujar, cada persona va a dibujar una casa. No se le ha dado más indicación, solamente que dibujen una casa. Y luego de ello, ustedes, como emprendedores, van a observar lo que han dibujado las personas. ¿Bien? ¿Y por qué se pide que dibujen en una hoja la casa o una casa? Porque queremos observar el nivel de abstracción que tengan estas personas involucradas. Entonces, vamos a observar de repente que la mayoría, y eso es lo que pasa, la mayoría tiene un nivel de creatividad bastante común, ¿sí? Es decir, bastante estándar. Posiblemente dibujen una casa muy parecida a esta, ¿sí? Como, como es la más usual, con un rectángulo, triángulo, ¿sí? Muy parecida. Observarán probablemente que algunos no lo dibujen así, que lo dibujen de manera diferente. Una casa de acuerdo al gusto de esa persona. Bien. O de repente una casa que el modelo no es muy común, ¿no? Pero sirve y pues cumple el objetivo de un hogar, ¿verdad? Entonces veremos una diversidad de resultados a partir de este dibujo.
Y una vez que ustedes como emprendedores observen que han dibujado, hagan preguntas referente a la creatividad, ¿sí? Y la creatividad, pues, si bien podemos ir fortaleciéndola, va a depender también mucho de la experiencia, de los atributos, de la cultura que hayan vivido todas estas personas, bien, todas las personas. Y mucho de ello va a generar estos patrones de pensamiento que van a, pues, ayudar a tomar decisiones. Y una de ellas es, por ejemplo, dibujar una casa. Algunos lo harán lo más tradicional posible, hay otros que se tomarán el tiempo de pensar una casa distinta. A pesar que ellos no tengan esa casa, van a dibujar una casa distinta, porque consideran que el hogar es el significado de lo que ellos vayan a dibujar. ¿Bien? Entonces, la técnica, el trasfondo es pensar fuera de la caja, es decir, pensar más allá de lo que está establecido, ¿sí? Y pues eso va a permitir en tu público de personas que va a generar en esta fase que tengan este bicho mental de siempre ser creativos, distintos, disruptivos en los que vayan a pensar para plasmarlo. Entonces, este mensaje es muy potente porque pensar fuera de la caja implica ir contra lo ya tradicional, contra lo ya visto, ¿sí? Y nos permite predisponernos a tener otras ideas. Nos permite también predisponernos a motivarnos a generar otros patrones de pensamiento, otro tipo de dibujo, ¿verdad? En otra esfera, con otras ideas. Entonces, más que situarnos en que las personas tienen un pensamiento fijo y que no van a cambiar, ustedes como emprendedores y con las personas que están trabajando deben tener un chip distinto. El chip es que las personas pueden, y la expectativa es, pueden generar un mejor nivel de creatividad. Y va a depender mucho también de la educación, de la instrucción, va a depender bastante de las oportunidades que ustedes como emprendedores pueden brindar a las personas con quienes trabajan. Entonces, esto es indispensable, pensar fuera de la caja. Y como ejemplo, aquí tenemos algunas ideas. Bien, en esta imagen observamos que, y lo hemos visto, de repente han pasado por esa experiencia. Mayormente en la primera infancia o los niños tienen un gran temor cuando van a los hospitales o cuando van a ser intervenidos médicamente. Y una de estas experiencias es pasar por esta máquina, ¿sí? Por este aparato, que claro, por las dimensiones y por el movimiento puede causar cierto temor a los niños. Y el 80% de los niños eran sedados para que pues finalmente la máquina pueda hacer su propósito, bien, que era hacer un diagnóstico de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la solución inmediata era sedar a los niños porque pues tenían pánico o no querían pasar por esta máquina. Entonces, la solución inmediata, sin pensar, por supuesto, en la persona, era sedarlos porque pues de esa manera no se inquietaban y permitían pues pasar el conducto regular. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Una de las ideas distintas, ¿sí? Era acondicionar este espacio. Acondicionar este espacio entendiendo, empatizando con el público, ¿sí? Con estas personas. Porque lo que se entendía era que vivan una experiencia y sean conscientes de que esa experiencia va a ser significativa para su salud y no tendría por qué generar un tipo de temor o miedo, o más bien salir angustiados. Entonces, en esta imagen podemos observar varios elementos.
que se hicieron para que esta máquina no tenga ese impacto tradicional que generaba el temor a los niños y a las niñas. Bien, entonces, de 80% a 10% de niños sedados, se disminuyó la cantidad, por supuesto, de manera considerable. Ya no tuvieron que sedar a muchos niños. Es más, se incrementó la cantidad de niños atendidos, se mejoraron los resultados en los exámenes, o sea, tuvo un impacto también en los resultados médicos y se gastó menos sedantes. Porque obviamente, si un 80% era requerir este insumo, si no teníamos los sedantes, posiblemente, pues, no se cometía el propósito de hacer un diagnóstico a las personas. Entonces, menos gastos de sedantes. Entendemos que todas las ideas son válidas y cada idea es importante que pues tengamos la concepción de pensar fuera de la caja. Entonces, el brainstorming, el brainstorming nos permite generar preguntas, obtener preguntas que generen soluciones, que generen ideas. El brainstorming es una técnica, la lluvia de ideas, una técnica muy poderosa para esta fase de ideación. Y aquí les presento una primera técnica dentro del brainstorming para generar ideas. Es a partir de la pregunta ¿cómo podríamos? ¿Bien? Esta primera técnica del cómo podríamos es una técnica indispensable en el brainstorming, porque tú quieres generar nuevas ideas, quieres generar nuevas soluciones, pero no basta con darle una indicación al público en que ya generen una idea o generen varias ideas. Recordemos que estas ideas deben surgir, deben ser motivadas a través de preguntas, preguntas desafiantes, preguntas que fomenten y motiven que las personas puedan generar esas ideas que quieren alcanzar. ¿Bien? Entonces, una primera técnica es el cómo podríamos. Y comenzamos la pregunta del cómo podríamos y mencionamos el problema, la situación y los elementos. Entonces, esta es una técnica que a partir de las necesidades y a partir de los insights que también hemos visto, en la clase anterior hemos visto necesidades y también hemos visto los insights. Nos permite conectarnos de mejor forma con nuestro público objetivo para diseñar soluciones creativas e innovadoras. Claro que sí. Esta pregunta del cómo podríamos, el cómo, la pregunta cómo, siempre invita a las personas al hacer. Es decir, no te dice qué, te dice cómo podríamos. Quiere decir que la respuesta que nosotros vamos a recibir va a ser una respuesta procedimental, de comportamiento, ¿no? No solamente mencionarme el resultado, sino mencionarme cómo llegan al resultado, ¿sí? Y eso debemos garantizar que se observe en los post-it o en las notas que pues las personas que estén inmersas en esta fase van a hacer. Bien, entonces ustedes como emprendedores van a garantizar que el cómo podríamos, que a partir de cómo podríamos obtener ideas de esta naturaleza. Entonces, ¿qué implica? Implica que debemos encontrar preguntas generadoras, ¿sí? Si bien el cómo podríamos es una parte de la pregunta, debemos completar la pregunta o las preguntas. Porque tú tienes un grupo de personas que están con POSIT libres y pues necesitan las preguntas generadoras para que ellos puedan generar sus ideas. Entonces tú previamente, planificadamente, tienes que ya redactar tus preguntas generadoras. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Por ejemplo, tenemos esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos un helado, ¿cierto? Un cono helado y por efectos del calor se está derritiendo, ¿sí? Es un ejemplo importante. ¿Cómo podríamos aplicar a este ejemplo las preguntas? Miren, tenemos algunas preguntas. Y yo puedo generar varias preguntas, entre ellas dentro de esa tipología. Mira, algo demasiado acotado es una pregunta como, ¿cómo podríamos crear un cono de helado sin que el helado gote o chorree? O algo demasiado amplio, ¿cómo podríamos rediseñar el concepto de helado? Pero lo que se sugiere es preguntar en este estilo. ¿Cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable? Bien, entonces, cuando ustedes generen sus preguntas, cuando redacten sus preguntas con el cómo podríamos, que sean con este enfoque, ni tan acotados ni tan amplios, ¿sí? Que puedan ser precisos como este ejemplo del cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable. Entonces luego surge la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Bien, y el cómo lo hacemos ayuda a las personas a hacer sinapsis y establecer pues mecanismos, instrucciones, momentos, pasos para que alcancen esa idea. Y para ello les muestro la segunda técnica, que es a partir de una matriz, ¿sí? Y esa matriz es muy importante que ya la tengamos lista para que pues las personas puedan participar y puedan completar. Por ejemplo, tenemos en nuestra matriz tres elementos. El usuario, que debe estar presente siempre, la necesidad, importante, y el insight. Entonces, siempre vamos a identificar un usuario, el usuario que es el público objetivo. Vamos a ubicar también la necesidad. Y esta necesidad ya la hemos identificado cuando hemos empatizado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fase anterior? De ahí, ya la hemos identificado. Y el insight también ya hemos y sabemos cómo identificar insight. En la clase anterior también participamos en ese proceso. Entonces, nuestra matriz en esta fase de ideación tiene estos tres elementos. Aquí le presentamos un ejemplo de esta matriz. Observen, tenemos la matriz con estas columnas, el usuario, tengo la columna necesidad y tengo la columna insight. Y como estrategia, para que sea mucho más sencillo, hemos puesto algunos conectores. ¿Bien? El usuario necesita. ¿Qué necesita? Y aquí colocamos la necesidad. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Y ahí colocamos el insight. ¿Sí? Entonces, estos son conectores que te van a ayudar a completar tu matriz de manera más rápida. Y por supuesto, esta matriz con estos momentos lo puedes compartir a las personas que necesiten, pues, participar, con las que van a participar en el proyecto. Bien, entonces el usuario, aquí hay un ejemplo, la familia Pérez, ¿sí? ¿Qué necesita? Necesita, y ahí tiene muchas necesidades, y ustedes han podido identificar las necesidades cuando hicimos el mapa de empatía. Entonces, necesitan comunicarse, necesitan tener menos estrés o compartir más tiempo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y por qué? Y ahí mencionamos los insights. Porque los momentos en familia son importantes, porque mejora el ambiente familiar, porque permite conocerse mejor, ¿sí? Son insights. Entonces, cuando tengamos esta matriz, ¿sí? Nosotros podemos generar luego completada la matriz, generar nuestras preguntas del cómo podríamos. Se recomienda que tengamos más de dos, tres, cuatro preguntas de tipo con este enfoque ya mencionado. Entonces, por ejemplo, mencionamos cuatro de ellas. Dice, ¿cómo podríamos generar? Y miren cómo los elementos de esta
de cómo está redactada cada una de estas preguntas recoge la información de la matriz. Dice, ¿cómo podríamos generar un espacio para que toda la familia se reúna y comparta? El otro, ¿cómo podríamos entregarles un método único de interacción familiar? ¿Cómo podemos lograr una actividad en común que los reúna en un solo lugar? ¿Cómo podríamos hacer que el comunicarse entre ellos sea más divertido? Bien, entonces pueden ser preguntas de este estilo que aborda todos los elementos de la matriz, o pueden ser también preguntas distintas, pero siempre deben abordar los elementos considerando el usuario, la necesidad y el insight. No tiene que redactarse tal como está o tal como está escrito en la matriz, pero por supuesto debe abordar estos tres elementos. Tenemos otro ejemplo. Bien, primero completamos la matriz. Tenemos el usuario, clientes en general. ¿Qué necesita? Acá hemos identificado dos necesidades, pueden ser más necesidades. Dice, poder transportar y tomar su helado sin ensuciarse, eso es lo que necesita el público. Generar menos estrés al tomar un helado, ¿no? Que no estén pendientes que se va a chorrear y que se van a mojar, se van a ensuciar las manos. ¿Por qué? Porque es incómodo tener las manos melosas. Y creo que para todo, ¿verdad? O porque no tendría miedo de manchar su ropa o ensuciar el piso. ¿Sabe? Entonces podemos generar esas necesidades o más insights. Y recordemos que cada necesidad está en relación. Cada insight se relaciona con la necesidad, ¿sí? Para que tengamos un orden. Si colocamos cuatro necesidades, por lo tanto hay cuatro insights, ¿sí? El usuario siempre va a ser uno solo. Entonces, veamos las preguntas aquí redactadas. ¿Cómo podríamos crear un nuevo cono de helado para que sea más transportable? ¿Cómo podríamos inventar una fórmula de helado que no gotee? ¿Cómo podemos lograr que tomar un helado sea más divertido? ¿Cómo podríamos innovar o adaptar el diseño de cono que ya existe? Bien, entonces, esta y pueden ser más preguntas con el cómo podríamos que aborden los elementos de esta matriz. Bien, entonces, siempre contemplando los elementos, siempre el usuario, la necesidad y el insight. Una vez que ustedes tengan ya la matriz lista, ustedes como emprendedores van a generar plantillas. En la plantilla tengo la matriz lista incompleta, porque pues lo van luego a replicar con sus participantes, y pues deben hacer un poco de pedagogía al inicio de explicarles cómo redactar una pregunta generadora con el cómo podríamos, ¿sí? Porque lo que ustedes quieren obtener es lluvia de ideas. Entonces, estamos yendo de manera formal en esta metodología, ¿no? Porque yo, emprendedor que no conozco la metodología de Design Thinking, pues digo ya, tomen sus posit y den ideas, ¿cierto? Pero esa es la forma bastante informal, con falta de conocimiento, si es que no aplicas en la metodología. Pero estamos siguiendo toda una ruta correcta para que haya un orden. Por eso es una metodología activa, es una metodología que tiene pasos y momentos iterativos y que es indispensable que quien lidere esta metodología en su proyecto, lo sepa comunicar a todas las personas, porque las personas no conocen, pero tienen que participar. No necesitan conocer al 100% la metodología, pero sí tener las pautas claras de cómo hacer para lograr cada fase. Y eso se encarga el emprendedor, ustedes, porque ustedes están llevando este curso y pues necesitan tener conocimiento bastante específico sobre cómo llevar a cabo con personas.
Entonces, a partir ya del cómo podríamos, surge lluvia de ideas. Y eso es lo que queremos. A partir de las preguntas, del cómo podríamos, estas preguntas, con una matriz clara, completa, pues voy a tener ideas ordenadas. Entonces, tenemos aquí nuestro brainstorming, ¿sí? Se suele utilizar post-it de colores. Pero, ¿cuál es el sentido? Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser de colores? ¿O cuántos colores debo tener? Porque luego, dentro de las herramientas que voy a mostrar, hay que categorizarlas. Entonces, se espera que la experiencia del design thinking con las personas con las personas que van a participar, sea grata, ¿sí? Que también sea un espacio de aprendizaje, que no solamente utilicemos a estas personas para que me den ideas y ahí chao, sino que también ellas puedan sentir esta experiencia grata, porque va a depender mucho de cómo se sientan estas personas para que generen ideas. Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo nos comunicamos con las personas, cómo lo tratamos, ¿cierto? Porque queremos que generen ideas innovadoras, cualquier tipo de idea, todas las ideas son válidas. Entonces hay que predisponerlas siempre y motivarlas, ¿ok? Es muy importante. Son aspectos ya de habilidades blandas que ustedes también deben conocer. Ok, entonces repartimos. La intención es que tú como emprendedor convocas a las personas y tú tienes los materiales. Entonces tú obtienes con planificación, tienes los POSIT. Se recomienda que sean cuatro colores distintos, amarillo, cualquier otro color. Siempre hay los POSIT con colores y le repartes a cada uno. Tú estableces la cantidad. Se recomienda que, pues, por cada participante mínimamente tengan 10, o sea, 10 POSI como mínimo, pueden ser más. Porque también le damos la indicación que en cada POSI no es que vaya a colocar solamente una idea. En un POSI puede haber dos, tres ideas dependiendo de la extensión. Suele haber dos ideas para que, pues, se vea, no se vea la idea tan chiquita, por lo menos dos. Creo que sí, con dos ideas por POSIT están bien. Entonces, si yo le reparto 10, voy a tener por persona 20 ideas. Entonces, si tengo por persona 20 ideas y pues y he convocado unas 15 personas, ahí ya tengo bastantes ideas como para poder luego cotejar. Y eso es lo que queremos. Bien. Y tenemos ideas por pregunta, porque ustedes han elaborado ya en la parte de arriba preguntas en conjunto con las personas. Porque esta matriz, la matriz que les he presentado, lo trabajan con quiénes? Lo trabajan con las personas, ¿sí? Y eh, las preguntas generadoras también la trabajan con ellas, antes de pasar al brainstorming, ¿sí? Antes de repartirles los posits. Muy bien, cuando tengamos la matriz lista con las preguntas hechas, por lo menos que hayan cuatro preguntas para que en tu pared o donde vayas a hacer el brainstorming con todos, coloquen las preguntas ya validadas y a partir de esas preguntas, cada equipo puede generar, si tenemos 10 personas, ¿sí? Puede generar equipos de 2, equipos de 3, tenemos 12 personas. La intención es que, pues, por lo menos hayan dos en cada equipo, ¿sí? Duplas, puede ser. Y si no, una persona también puede ir generando. ¿Por qué? Porque en el equipo, en el proceso de brainstorming, o sea, durante, porque el resultado es que tengan los post con ideas, van a conversar, ¿sí? Conversan en equipo sobre la pregunta que se ha plasmado, del cómo podríamos. Pero antes de eso, reiterar, porque ya lo mencionaron, reiterar que todas las respuestas son válidas. No hay respuesta mala o buena, todas son válidas, así que no se limiten a, sino más bien que la idea que se les ocurra al leer la pregunta, la redacten, ¿sí? Sin pensarlo, de frente. Cuanto menos tiempo le tomemos en pensar la respuesta, va a ser mejor. Entonces, son consejos que siempre le damos a las personas que participan en estos procesos.
Entonces le damos las indicaciones. La cantidad es importante. Por eso les decía que en un post pueden colocar dos ideas y a cada persona le damos 10 posits, por ejemplo, ¿no? Y en orden, ¿no? Porque primero comenzamos con una pregunta generadora. Tú tienes cuatro preguntas generadoras que salieron de la matriz, ¿cierto? Ya. Entonces, pero no vas a colocar las cuatro, vas a colocar uno por uno. Primero, una pregunta, ¿sí? La primera pregunta tenemos, lo pegas en la pared y pues todas las ideas que van a ir pegándose, los post-it, van a ir debajo de esa pregunta. O sea, a medida que cada equipo tenga ya sus ideas, van a ir, a medida que escriben, lo pegan. Escriben, lo pegan. ¿Sí? No tienen que esperar todavía que todo el equipo termine, ¿no? A medida que lo escriben, lo pegan, lo pegan, lo pegan, y tenemos ahí la pregunta en la pared y tenemos varias ideas de todos los equipos, ¿sí? O de todas las personas. Debajo de esa pregunta. Yo tengo tres preguntas que me sobran, pero comencemos una por una. Entonces, la cantidad es importante. Y este es un espacio para saturar, o sea, para llenar el espacio de ideas lo más posible. Más ideas, hay más posibilidades. Todas las ideas son válidas. Podemos construir ideas sobre otros. Es decir, por eso, indispensable que se hagan equipos, porque en estas conversaciones yo sé qué idea generó mi otro compañero. Y en base a esas ideas, yo puedo generar otras ideas. O sea, no me quedo solamente con lo que yo vaya a pensar, imagínate, ¿no? Cada persona puede tomarse el tiempo, un tiempo extenso, y para esta actividad tenemos un tiempo limitado. ¿Cuánto tiempo le estamos dando cuando colocamos la pregunta y ya pedimos que puedan trabajar? Le damos entre 5 a 7 minutos como máximo, ¿no? En ese rango para que puedan generar todas sus ideas máximo, porque si a cada persona le hemos dado 10 post-it y en cada post-it deben haber dos ideas, ¿no? En ese tiempo puede oscilar entre 5 o 7, ¿sí? O máximo puede ser 10, pero como máximo. Siempre cuando den las indicaciones, primero le damos el tiempo esperado, 5 minutos, ¿sí? Cuando veo que ya cumplió los 5 minutos y todavía falta gente o falta crear post y el mismo público te pide más tiempo, ahí le extiendes el tiempo, ¿no? 2 minutos más, 7. Ya cuando ves que están los 7 minutos y faltan también algunos grupos, ya, tenemos un minuto más, ¿bien? No le des el tiempo completo. Siempre ir midiendo a su ritmo. Y pues apoya ideas disparatadas. Todas las ideas son válidas. Entonces, recomendaciones. Antes de, el tiempo es importante. Y tú como emprendedor que va a liderar este espacio, debes garantizar que el tiempo se cumpla. Entonces repartimos una cantidad de post-it o de papelitos a cada miembro del equipo. El líder del equipo lee en voz alta cada pregunta, las preguntas generadoras, ¿no? Lee el cómo podríamos e impulsa a generar ideas. El líder toma el tiempo para generar ideas por cada pregunta. Entonces, acá hay un tiempo estimado, 15 minutos, ¿sí? Pueden ser menos. Va a depender mucho también de la cantidad de post, la cantidad de ideas que queremos por cada persona. Luego de ello, o sea, ya vamos a tener nuestra pared no solamente con una pregunta, con la segunda, con la tercera, con la cuarta pregunta, si es que finalmente quedaron cuatro. Se recomienda que sean máximo cuatro. Bien, entonces aquí las cuatro, tenemos aquí las cuatro preguntas, ahí está con cada columna, una pregunta cada columna, ¿sí? Y pues, pero igual están desordenadas, ¿sí? Están desordenadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De mi pizarra o de la pared que tengo ahí, las cuatro preguntas y debajo están los posts y de manera desordenada, tengo que aplicar la siguiente técnica, que es la categorización. Voy a categorizar las ideas. ¿Quién lo hace? Lo haces tú como líder de esta metodología, pero también lo haces tú con ayuda y con participación
de los líderes de cada equipo o de los equipos. Bien, lo haces en público, con todos. Pero tú lideras, tú agarras los posts y los categorizas. También puedes pedir ayuda, lees y que todos los equipos te ayuden a categorizar. ¿Y en cuántas categorías? Aquí, en esta herramienta, en esta técnica, te presento cuatro categorías. La primera categoría, puedes utilizar otra parte de la pizarra o puedes agarrar otro papelógrafo, como gustes. Bien. La primera categoría es las ideas racionales o las más lógicas. ¿Sí? Ahí colocamos, redistribuimos. Es decir, antes de ello necesito leer, por supuesto, en voz alta, leer cada post-it, o yo mismo leo y lo mismo yo mismo lo signo también para economizar el tiempo. La segunda categoría son ideas divertidas, las atractivas, las disparatadas. ¿Sí? La tercera categoría son ideas simples, obvias. Y la cuarta categoría son ideas complicadas, demasiado irreales, ¿sí? Fantasiosas de repente. Entonces son cuatro las categorías. Bien. Y cuando tengamos estas cuatro categorías, nos toca luego evaluar, ¿sí? Debemos evaluar ideas. ¿Qué se recomienda? Se recomienda escoger, bien, se recomienda que cada líder de equipo o cada equipo evalúe, ¿sí? Cada líder de equipo se recomienda que evalúe cada categorización, cada columna de la que se ha categorizado. O sea, ya está categorizado, ya se reorganizó. Pero, ¿qué hacemos con todo esto? Debemos escoger una, ¿cierto? Escoger cuatro. Ya, podemos escoger una de cada categoría, pero finalmente vamos a escoger una categoría y dentro de esa una escoger la que va a ser la idea ganadora, ¿cierto? La idea final. O sea, tener una terna de tres ideas importantes, luego evaluar estas ideas y escoger una, ¿sí? Entonces, dentro de la terna, yo puedo de repente escoger estar dentro de las ideas racionales o las ideas lógicas, o de repente también me gustan algunas ideas de la segunda categoría, las atractivas, ¿cierto? Yo puedo ir jugando, también lo puedo, en la evaluación también se permite la reformulación. ¿No? Puede que una idea racional esté muy relacionada con una idea atractiva, ¿no? Entonces se complementa. Bien, eso va a depender mucho de su evaluación, de la evaluación de los participantes y también de la tuya como líder de esta metodología. Bien, entonces tengamos luego de esta categorización y luego de la evaluación de ideas, dentro de la terna de tres ideas, escoger dentro de la terna la más factible, la que ellos creen que va a ser mejor. Muy bien, ahora estoy compartiendo el siguiente archivo. Es que luego de haber presentado ya todo el proceso de brainstorming, las técnicas, los momentos y finalmente evaluar la idea dentro de la terna, escoger una idea, ¿qué hacemos con esa idea? Porque finalmente queda en una idea que podría ser lógica, que podría ser atractiva, pero ¿qué es una idea? Debemos mejorar esta idea, hacer que la idea tenga un concepto de innovación. Entonces, ¿qué es su concepto? Es una abstracción mental que representa la interacción de las personas con su entorno.
Entonces, el concepto creativo predominan los contenidos afectivos sobre los racionales. Es una idea unificadora, sintetiza la forma en que una necesidad se satisface. Es la consecuencia inmediata de un insight. Entonces vamos a observar en esta segunda parte el concepto creativo, cuáles son sus características y cómo formularlos. El concepto creativo tiene las siguientes características. Una frase expresa el valor diferencial principal de la idea, se diferencia siempre por qué, o sea, se diferencia por algo. Es un concepto creativo novedoso, diferente, original, genera una emoción en el usuario, porque está relacionado con el insight, es la consecuencia directa del insight, y así se posiciona en su mente. Entonces, aquí les tengo una pregunta, y a partir de esta pregunta quiero que ustedes puedan observar cómo se han formulado. ¿Cuál es el concepto detrás de estos productos creativos? Bien, a continuación van a observar productos creativos. Pero lo que necesito es que ustedes me digan cuál es el concepto detrás de estos productos. Entonces, muestro los siguientes ejemplos. Miren, en este gráfico podemos ordenar lo siguiente y tiene estos elementos. Tenemos un producto, ¿sí? Un producto creativo y para poder diseñar, para poder formular este concepto, se desprende de tres elementos. Miren este gráfico. Dice, podemos ordenar la solución, el valor diferencial y el concepto. Con la pregunta, ¿cuál? ¿Cuál es la descripción de la solución? ¿Cómo? El valor diferencial de la solución y el concepto creativo, a modo de frase o de eslogan. Entonces, este es el esquema, ¿ah? Miren muy bien el esquema y ahora vamos a observar ejemplos reales. ¿Ustedes han escuchado de Radio Capital? Sí, ya no existe, ¿verdad? Estuvo por un tiempo. Entonces, el producto es Radio Capital, ¿sí? Vamos a analizar eh, este ejemplo. ¿Cuál? Es un programa, es programa de radio, forma parte de los programas de radio. En el cómo. Programas donde la audiencia participa con preguntas y comentarios. Ese es el valor diferencial de Radio Capital. Entonces, ¿cuál es el concepto? Tu opinión importa. ¿Se acuerdan del eslogan de Radio Capital? Tu opinión importa. Dice, empodera a la audiencia expresándole importancia. Entonces tenemos desde un programa de radio que no se diferencia de nada, al cómo, ¿sí? Ya yendo un poco más al concepto creativo. Es decir, programa de radio donde la audiencia participa. No solamente es la radio que emite información o los comentarios, sino que pues se nutrió bastante de su audiencia. Y ese fue su valor diferencial. Por eso que su concepto creativo es a través de este eslogan, ¿no? Tu opinión importa.
Otro, ¿ustedes conocen esta marca de gaseosa Sprite? ¿Sí? Vamos a analizar. ¿Cuál? Es una gaseosa Sprite. ¿Cómo? Es una bebida cuyo contenido es transparente. Ese es el valor diferencial frente a otras gaseosas. Concepto. El concepto dentro de su publicidad, ustedes recordarán su publicidad que salía en los canales, siempre las cosas como son. Ustedes colocan por YouTube la publicidad de Sprite en esos tiempos, hace ya más de 10 años, colocan las cosas como son y sale la publicidad de Sprite. Diferente publicidad con el mismo eslogan. Bien. Entonces, dice, ya que la gaseosa es transparente, dice la verdad. ¿Ok? Dice la verdad. Entonces tenemos ahí la publicidad, tenemos momentos joviales, diferentes momentos, ejemplos de morosos, sociales, en donde se evidencia que Sprite es la que siempre te va a decir la verdad, ¿sí? Porque es transparente. Ya. Otra técnica importante para ubicar también el concepto creativo, es la siguiente, es emplear la necesidad y la metáfora. Bien. Y esto lo vemos mucho ya en la parte visual. Porque ustedes cuando emprendan, ¿sí? Y de repente ya lo están haciendo, deben tener claridad de que ustedes no están solos o no solamente basta con una tienda física. No basta con eso, sino que debemos expandir en las redes, ¿no? Y las redes se movilizan por diferentes estrategias digitales, publicidad, imágenes, ¿bien? Videos, reels. Entonces, hay un montón, es un mundo digital de comunicaciones y de publicidad, ¿bien? Que es importante también observarlo. Entonces, ubicamos la necesidad y la metáfora, ¿bien? Entonces, ¿la necesidad cuál es? Tener ropa limpia, ¿bien? ¿Cuál es tu valor diferencial? Ariel la deja más limpia que las otras, brillante, se la marca Ariel. ¿Cuál es la metáfora? En esta imagen vemos brillante como un foco. Un foco tú es brillante, ¿verdad? Es brillante. Entonces, brillante como un foco. ¿Y cuál es el concepto? Ariel deja la ropa brillante. Ahí vemos cómo esta necesidad se alió con la metáfora del brillante como un foco. Y ahí está la publicidad de Ariel. Ariel, tenemos un cesto de ropa limpia, la necesidad, ahí está la necesidad, ropa limpia, y esta ropa limpia está brillando, ¿no? Está brillante, y brillante como un foco, y ahí vemos la forma del foco, ¿sí? Se dan cuenta cómo la necesidad y la metáfora pueden unirse para generar un concepto creativo para tu marca, para tu publicidad. ¿Bien? Entonces, si queremos analizar ello, queremos ubicar la necesidad y la metáfora, llevemos este ejemplo a nuestro gráfico. ¿Cuál? Detergente, que es el nombre de tu marca, ¿cierto? O tu producto, es un detergente. Y ahí viene el nombre, detergente Ariel. ¿Bien? El cómo. Tiene una composición que deja la ropa blanca y reluciente. ¿Cuál es el concepto? La ropa blanca lavada con Ariel ilumina como un foco. Podríamos dejar esta frase. Es tan reluciente como un foco. Y ahí está la metáfora, la necesidad y la metáfora en nuestro gráfico con estos tres elementos. O por ejemplo, esta otra publicidad. ¿Qué ven en esa imagen? Cuando ustedes han ido a comprar zapatillas, por ejemplo, zapatos, zapatillas, bien deportivas. Y ven pues las zapatillas ahí expuestas, pero ¿qué es lo que observamos?
Hay una metáfora en esta imagen, esta publicidad, ¿no? Zapatillas que no son Nike, igual a tortugas. O sea, son lentas, no vas a poder cumplir tus objetivos, ¿sí? O sea, esto ya es algo a nivel de comportamiento del consumidor, ¿sí? Acá no estamos diciendo la verdad, o sea, no es que vaya a ser así. La intención es que se vea como sí, ¿verdad? Pero entendemos muy bien que, pues, por el prestigio, por la marca, vamos a garantizar, ¿no? Tu objetivo. Entonces dice, con esta metáfora se elabora el valor diferencial de la marca Nike. Concepto, zapatillas Nike te hacen más rápido que los demás. O zapatillas Nike hace ver al resto de los corredores como tortugas. ¿Sí? Es el valor diferencial de tu marca. Cómo la necesidad y la metáfora contribuyen para que generes esta publicidad. Entonces, si trasladamos a nuestro cuadro, a nuestro gráfico, mejor dicho, ¿cuál? Zapatillas. Y tu marca, Nike. El cómo. Tiene una tecnología, porque es tecnología, que permite una mejor performance al momento de correr. Y eso es cierto. Concepto. Los que no usan Nike son lentos como tortugas. Eso es lo que dice la publicidad. Es tu concepto. Muy bien. Entonces, quiero saber si hay preguntas, comentarios, dudas. Abro el espacio para generar sus consultas, sus comentarios. Muy bien, mientras ustedes pueden ir generando sus preguntas, voy a pasar ya a la parte de los casos. Ah, tenemos a Ana María Torres. A ver, un patito. Bien, Ana María, te escuchamos. Ah, profesor, buenos días. Muy interesante todo lo que está exponiendo, profesor. Quería preguntarle con respecto a estos ejemplos que nos está mostrando y explicando necesidad y metáfora. Después de utilizar las técnicas que nos ha mencionado de saturar, ¿no? La saturación, ¿en qué momento lo utilizamos eh, que digamos todo lo que nos está mostrando, la necesidad, para poder comprender las necesidades, para poder generar mejor las ideas? Me Ajá. gusta, profesora, al Ya, respecto. perfecto. Gracias. Sí. Ustedes cuando han terminado de, aquí presento la imagen nuevamente, cuando han terminado de categorizar, evaluar las ideas, tienen su terna de ideas, escogen solamente una. Esa es una idea que está escrita en un post-it que pues queda solamente en una idea que puede ser una idea racional, lógica, divertida, atractiva, disparatada, de repente la idea que se haya escogido, ¿sí? Pero queda solamente en idea, ¿sí? Esa idea debe llevarse a un concepto creativo. Esa idea difícilmente va a ser un concepto creativo porque no está trabajado, solamente es una idea, nada más. Entonces, lo que hemos visto luego de ello es ver cómo, por eso he pasado todos estos momentos para poder explicar cómo rediseñar esa idea en un concepto creativo. ¿Sí? Y yo les mostraba, por ejemplo, nuestro gráfico sobre necesidad y metáfora, ¿sí? Donde se identifica cuál, cuál es, es tu idea. Cuál es la idea que se ha consignado, ¿sí? Igual hay que trabajar en la idea de la solución, ¿no? Esa es la solución que se escogió dentro de la terna. El cómo y el concepto falta identificar, falta redactar. Entonces, el cómo, ¿cuál es tu valor diferencial?
¿Qué tiene esa solución que va a ser diferente al resto? Y luego llevarlo a un concepto. O sea, ¿cuál es el concepto creativo? Y eso siempre viene redactado en un eslogan, ¿sí? Y lo hemos mostrado también cuando colocamos la plantilla. Aquí lo vuelvo a colocar, un ratito. Tenemos una plantilla donde explicamos estos momentos. Aquí. Este es el ejemplo, ¿sí? Esta es la plantilla. En este gráfico ordenamos la solución, el cual, la solución que se escogió del POSE, aquí va, ¿sí? Que lo pueden redactar mejor, ¿sí? Por supuesto, porque es lo que ha salido de los participantes, pueden redactarlo mejor, pero esta es la solución. Falta el valor diferencial de la solución y falta la frase o el eslogan, que vendría a ser el concepto creativo. Entonces, esto ya es un trabajo tuyo, ¿sí? O sea, la participación de las personas con el brainstorming termina cuando se escoge la solución, e incluso hasta llegar a la terna. Tú ya puedes escoger dentro de la terna cuál te conviene, cuál no, ¿sí? Hasta ahí llegan las personas en el brainstorming, y luego les agradece, les invitas a algo, ¿no? Entonces, bocaditos y pues ya, ahí queda. Ya tú te quedas con toda la información y tú estableces cuál va a ser la solución que te va a convenir más. ¿Eh? Pero tienes un montón de soluciones, entonces tú puedes escoger. Y por supuesto ya llegaste a la categorización, ya te ayudaron a categorizar y tú finalmente escoges dentro de la terna. Esa es la solución, ese es el cual. Tú la puedes redactar mejor. Pero te falta el cómo, el valor diferencial y te falta el concepto creativo. ¿Sí? Una vez que tengas ya los ejemplos que te he mostrado, que tengas el cuál, el cómo y el concepto creativo, ya podemos pasar luego a la implementación, que va a ser parte de la próxima sesión. ¿Sí? O sea, con esto terminamos la ideación, ¿sí? Con el concepto creativo. O sea, no basta con tener la solución, hay que trabajarlo en concepto creativo. Muy bien, entonces, gracias por tu pregunta, espero haber respondido. ¿Hay algún comentario adicional? Comentario, pregunta, ejemplo. Muy bien, pueden surgir durante. Ahora voy a compartir lo siguiente, los foros que se ha diseñado para, hasta el momento, las fases. Bien. Sí, todo el material, como estamos yendo de manera secuencial y solo estoy escogiendo algunos extractos por cada fase, porque se entiende por el tiempo y por la duración de este curso, también por la modalidad. Al finalizar la última sesión, que es la próxima semana, voy a subir un PDF solo con las capturas de las diapositivas que se ha trabajado. Porque yo agarro diapositivas con muchas más, pero solamente selecciono momentos. ¿Bien? Ok, entonces quiero compartir ya llegando a la última parte de esta sesión, los casos. Bien, ahí están los casos. Estos casos de la fase empatizar, que es una fase muy importante con la que hemos iniciado, les comparto que se ha diseñado tres casos. Son casos que están enfocados en el emprendimiento. Son casos muy interesantes que se ha tomado el tiempo para poder ubicar la información, los espacios también, el ejemplo y las preguntas. Entonces, ¿qué se pide? Se pide una revisión del caso. Es un caso medianamente extenso, tiene alrededor de 400 palabras, y pues son casos interesantes siempre con un personaje que quiere emprender algo dentro del rubro, dentro de su expertise. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el caso número uno es el consultor de marketing digital.
También, marketing digital es muy importante para que tu negocio pueda expandirse en las redes y pueda captar público, ¿sí? Además de tu lugar físico. O puede funcionar también como una tienda online, que también funciona, como gustes. Entonces acá dice, ¿no? María explica cómo quiere emprender y qué necesita como primer paso para el emprendimiento. Entonces, estos tres casos aborda la fase de empatizar. ¿Y por qué es importante analizar cada caso? Porque a ustedes les va a dar una pauta. Posiblemente ustedes cumplan el rol de María, ¿cierto? Entonces quieren comenzar con su negocio y quieren ordenarse y aplicar Design Thinking. Entonces, lean estos tres casos y van a ver cómo cada personaje aplica el design thinking en la primera fase de empatizar para su rubro. Entonces, son estas pautas que ustedes podrían hacer, ¿sí? Entonces, son casos muy aplicados, muy aplicados a la experiencia y se pide que en una hoja Word, convertido luego en PDF, respondan a estas dos preguntas. Son dos preguntas, preguntas bastante interesantes porque me permite a mí, les permite a ustedes, más que a mí, yo solamente lo voy a recibir, lo voy a valorar y calificar, les permite a ustedes poder converger en todo este caso en soluciones, ¿sí? En también acciones. Entonces, tú al responder estas dos preguntas, ya estás también contribuyendo a tu forma, a tu emprendimiento. Entonces, son muy interesantes. Entonces, así como hay el caso 2 el caso uno tenemos el caso 2 del ingeniero de software y la app de bienestar. Interesante este caso y también tenemos dos preguntas. Y se compartió un tercer caso, quiero saber aquí está, sobre el chef y el servicio de comida saludable a domicilio. Ahí tenemos la chef, Laura. Laura cuenta cuál es la problemática, ¿no? Cómo ella sigue el proceso de empatizar, ¿bien? Y son las preguntas. Subir el archivo en PDF con sus nombres y apellidos. Ya sabemos que ustedes al subir en el Google Classroom va a salir su nombre, pero el documento, el documento, el Word y luego convertido en PDF debe aparecer sus datos, nombre y apellidos. Y luego ya solamente las preguntas. No vayan a copiar todo el caso, porque el caso ya se expuso aquí, sino solamente copiar las preguntas y desarrollar cada una de estas preguntas. Al igual, al término de esta sesión, que nos corresponde la fase de ideación, ¿cierto? Entonces, en base a esta fase también van a haber otros tres casos, con otros ejemplos, con otros rubros de servicio, de producto, pero ligado a la ideación, ¿sí? Muy bien. Antes de culminar, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, Ana María, gracias. Claro que sí, como les dije, y lo repito, el material expositivo, yo estoy escogiendo partes, ¿no? Diapositivas, láminas específicas, ¿no? Porque son láminas más completas, con otra duración, otra duración. Entonces, como tenemos cuatro sesiones de una hora, o máximo una hora y media, pues selecciona momentos nada más pertinentes al sílabo. Entonces, al finalizar la próxima semana, compartiré solo las diapositivas con las que se ha trabajado en estas últimas sesiones, ¿no? Desde la primera se compartió, tengo la segunda, la tercera, la de hoy y la de la próxima semana. Bien, al finalizar la próxima semana y estoy compartiendo en un solo PDF todas las láminas con las que hemos trabajado. Sin embargo, como son sesiones sincrónicas, pues su participación es válida. Sé que ustedes han tomado apunte y también cuando terminen ya las cuatro clases van a tener este material como complemento. Muy bien. Ok. Entonces, Zoraida, ¿sí? Zoraida, ¿quieres participar? Escuchamos. Profesor, buenos días.
¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ya, ya, profesor. Profesor, una preguntita, en lo que usted nos ha mostrado donde se satura en los posits y después se va agrupando según las Ya. categorías, Ujú. eh, después de eso, se hace bueno, lo que usted plantea de las cuatro preguntas, ¿no? De cómo podríamos. Todo ello es parte de la fase de definir, ¿verdad? Y después vienen las ideas que entran dentro de la fase idear, ¿no? Algo así lo entiendo, ¿no? O estoy, o Exacta, estoy mal. exacto, sí, exactamente, sí, sí, Pero en la exacto. fase idear, ¿aplico esa plantilla que usted nos ha mostrado o esa plantilla lo aplico en la fase definir? Al comienzo yo mostré una matriz. ¿Te refieres a la Sí, matriz, cierto? sí, sí, sí. Ah, ya. Esa es mi Sí, duda. exacto. La matriz que está al comienzo, tenemos una matriz. Un rato, ahora lo comparto. Esa es la matriz del cómo podríamos. ¿Sí? O sea, aquí, como tú lo dices, también lo expliqué, quizás no quedó claro. Esta matriz, aquí estamos ya definiendo, ¿cierto? Estamos definiendo. O sea, aquí con esta matriz me ayuda a definir qué. Definimos el usuario, definimos la necesidad y definimos el insight, ¿sí? Para lograr esta matriz que se ha compartido, que lo hago en conjunto con las personas y pues construyo, redacto estas preguntas generadoras con el cómo podríamos. Hasta aquí llega la fase de definir, porque ya definimos el problema, ¿sí? Definimos a través de preguntas generadoras, ¿sí? Y ya luego de ello, cuando ya hemos completado nuestra matriz y ya tenemos las preguntas con ayuda del público, pues paso a la lluvia de ideas, que ya es la ideación. Efectivamente. Gracias por tu pregunta. Muy bien. Ok, excelente. Recuerden que es indispensable, pues, la participación, no solamente en las sesiones, como lo han estado haciendo, sino en el Google Classroom. O sea, todas las actividades, en este caso, los casos que tenemos, se deben cumplir. Son casos, no es que sean opcionales, o sea, si queremos lograr la certificación de parte de DURRET, debemos ir cumpliendo, pues según el sílabo también, ahí tenemos el sistema de evaluación, para que ustedes puedan ir cumpliendo la resolución de los casos. Son casos muy interesantes y las preguntas deben ser desarrolladas. Hasta el momento tenemos tres actividades, ¿cierto? Esta semana, con esta sesión, voy a compartir otros tres casos, pero ligado a este proceso, ¿no? De la ideación propiamente, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando. ¿Hay alguien que desea participar? ¿Es Zoraida? ¿Sí? Profesor, disculpe. Los casos resueltos, ¿vamos a tener que subirlo al Claro o lo podemos mandar al correo, profesor? Al claso, todo al claro. Por Mm, ejemplo, aquí y- ya me han enviado dos. Tengo dos entregas de todos los matriculados. ya, profesor, porque, bueno, voy a tener que ver la manera de cómo subirlo. Se Sí, me es un poco complicado. Es muy sencillo, contáctate con EduRed para que te den el código del Classroom. El Classroom lo puedes descargar desde tu celular, como guste, o sea, el Classroom es una app bastante amigable, así que Mm, nada pierdes en Ya, navegar un poco más. ¿Bien? ya, ya, profesor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Tenemos Ana María. Sí, profesor, con respecto al, en este caso, lo que tenemos que enviar los trabajos en cada fase, también va a haber, aparte, otra evaluación, así escrita, o Ah, va a ser sí, hay una evaluación final, que ya final, lo explicaremos en la próxima semana. Así es. claro, referente a todo el proceso de... Así es, Ok, correcto. Sí, ya, gracias, sí. profe. Muy bien. Ok, entonces, gracias por su participación. Ha sido muy importante. Espero que se ha trabajado todas estas sesiones para que sean aplicadas por ustedes luego.
Por el tiempo entendemos que pues estas sesiones son más expositivas, por supuesto. Recordemos que una metodología de design thinking se lleva pues en un programa extenso, ¿verdad? Pues, donde los participantes participan, crean, pero por la extensión solamente es la síntesis y creo yo que con esta síntesis para cada fase que ustedes se llevan va a ser, son recursos importantes para que ustedes luego de forma autónoma lo puedan ejecutar. Quizás más adelante se puedan especializar en eso, ¿sí? Lo importante, el objetivo de este curso también es poder sembrarle esta curiosidad por el tema, si es que algunos nunca han visto Design Thinking, ¿no? Entonces, si logramos eso, ya hemos cumplido con nuestro propósito y que pues con los casos y con la teoría que estamos compartiendo, ustedes puedan luego profundizar. Ana María, ¿sí? ¿Te gustaría participar algo? Sí, profesor, y con respecto a la asistencia, recién que recuerdo, no he registrado una asistencia, he visto en el WhatsApp grupal, no veo ningún link o ha enviado por el chat, no me he Sí, percatado. por favor, el equipo de EduRed podría compartir nuevamente la asistencia. Él lo estará compartiendo en su momento. Ok, profesor, gracias. Muy bien, vamos a esperar que compartan el link de asistencia. También posiblemente lo compartan en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen con EduRed. Bien, yo me despido, agradezco la participación activa de todos ustedes el día de hoy. La próxima clase, la próxima sesión, desarrollaremos las últimas fases, bien, que es el prototipado y también el feedback. ¿Ok? También compartiré el PDF que reúne tanto la semana 2, la 3 y la 4, porque pues voy a hacer una selección de las láminas que solamente se ha trabajado en estas clases. Bien. También se explicará el modo de elaboración final, ¿sí? De parte de EduRed. Muchas gracias. Hasta luego. Éxitos.